Buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, en un principio quería felicitarlos por el primer parcial, porque a la mayoría le fue bien. Ahora cuando tengamos en vivo la clase, seguramente si hay dudas o consultas respecto al parcial, lo vamos a resolver. Va a haber una instancia recuperatoria. eh, y, se, y eso va a ser más a fines de octubre, por ahí, cuando también tengamos el segundo parcial. Y bueno, y ahí para aquellos que desaprueben uno, van a poder recuperar uno de ellos. Y bueno, pasando al otro tema, el tema de hoy, que si bien ya tenía la bibliografía sobre anemia, ahora lo vamos a desarrollar un poco más. Así que bueno, cualquier consulta que tengan de estos temas que han sido clases grabadas, ya en la próxima clase que va a ser en vivo lo podemos charlar de vuelta. Bueno, en el día de hoy vamos a ver anemias, eh, que si bien, o sea, no son una patología gastrointestinal como habíamos visto en la anterior clase. eh, sí se pueden dar por causa de una mala absorción de nutrientes, eh, de una cirugía tal vez, en alguna porción del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, en algunos tipos de cáncer, se suelen hacer operaciones donde se saca una parte, y puede afectar tal vez el intestino delgado, el estómago, el esófago. Por lo tanto, se suele dar una mala absorción también por algunas operaciones vinculadas a la obesidad, como el bypass gástrico. Bueno, por ahí son operaciones que pueden afectar en alguna absorción de algún nutriente y eso puede repercutir. También hay otras patologías que hacen que los alimentos, pasen rápido por el sistema gastrointestinal, es decir, bueno, que haya diarrea. Por lo tanto, también se puede dar una mala absorción. Y en el caso de las anemias, la anemia se puede dar por distintas causas, pero acá nos vamos a enfocar en las anemias nutricionales, bueno, que serían todas aquellas deficiencias en la alimentación, que puede ser por una mala absorción, por un bajo aporte de cierto nutriente, eh, que puede repercutir principalmente a nivel de la hemoglobina sanguínea. Y seguramente deben haber visto en otras materias, eh, bueno, un poco sobre qué es la hemoglobina, para recordar en nuestro sistema sanguíneo, o sea, en nuestra sangre circulan muchas proteínas y bueno, y entre ellas están los glóbulos rojos, eh, que están conformados principalmente por hemoglobina y que cumplen una función fundamental en nuestro organismo, ya que transportan el oxígeno desde los pulmones hasta las otras partes del cuerpo, ¿no? Hasta los otros órganos. Entonces, como sabemos, sin oxígeno, con una baja de oxígeno, si esta hemoglobina que se encuentra en el interior de los glóbulos rojos es deficiente, va a afectar en el transporte de oxígeno, por lo tanto va a repercutir en nuestro cuerpo. Ya vamos a adelantarnos un poco más a los síntomas y a qué, pero lo más importante es saber que ahora vamos a ver anemias nutricionales que se van a dar por déficit de ciertos nutrientes y que afectan principalmente a la hemoglobina. Bueno, acá podemos ver una imagen que esquematiza un poco, qué es lo que pasa en nuestra sangre y cuál es el rol fundamental de la hemoglobina que se encuentra en el glóbulo rojo. Eh,
el oxígeno en el primer, bueno, en el primer glóbulo rojo se une a la molécula de hemoglobina. La hemoglobina capta, por decir así, moléculas de oxígeno, luego la va transportando y después cuando se llega esta hemoglobina, en realidad este glóbulo rojo, a un tejido, a un órgano, libera estas moléculas la hemoglobina libera estas moléculas de oxígeno y bueno, ese oxígeno está para ser utilizado por ciertos órganos. Entonces, como verán un poco, cuando uno tiene una baja proporción de hemoglobina en la sangre, o sea, de glóbulos rojos, no vamos a poder transportar tanto oxígeno, por lo tanto eso va a influir cuando ya es más crítico en nuestro quehacer cotidiano porque bueno, se manifiestan ciertos síntomas que afectan mucho a la calidad de vida de las personas y también si uno piensa en una persona deportista va a afectar aún más. Entonces es importante como bueno, tal vez hacerse los análisis de sangre, tenerlo como un examen de rutina, de control, porque eso también influye mucho en la concentración, en el cansancio que uno puede llegar a tener, que por ahí las causas son por eso. Bueno, como mencioné anteriormente, la anemia se puede dar por muchísimas causas. Una de ellas son por causa de carencia nutricional, donde allí podemos encontrar a dos importantes, que sería la anemia ferropénica y la anemia megaloblástica, que ya vamos a indagar de qué se tratan. Pero bueno, además está decir que en realidad la anemia se puede dar también por una enfermedad de las enzimas, por algún trastorno de la hemoglobina, también por una enfermedad autoinmune que se destruye la hemoglobina. Y la mejor forma de saber si uno tiene anemia o no es yendo a un médico, pedir bueno, que lo habiliten para hacer análisis de sangre y allí si se ven niveles bajos de hemoglobina, bueno, es un diagnóstico bueno, que ahí se ve si mejora con la alimentación, por ahí se deriva para ver los niveles de hierro, principalmente de la ferritina, que es una proteína que va a alojar hierro, entonces si esos niveles son bajos, pueden ser un indicador de que la anemia sea por una disminución del aporte de hierro o por una mala absorción. Y en caso de la anemia megaloblástica se da por una deficiencia de la vitamina B12, donde también puede influir que haya una deficiencia de la B9 o folato, ya que se vinculan mucho en sus procesos metabólicos. Bueno, una de las anemias más comunes es la anemia ferropénica, que se debe principalmente por un déficit de hierro y se va a caracterizar principalmente por la producción de glóbulos rojos pequeños y consecuentemente por la disminución de los niveles de hemoglobina, que como habíamos visto era la proteína que se encuentra dentro de estos eritrocitos y que transporta oxígeno. Existen distintas causas, una de las más importantes es bueno, por la dieta, por la alimentación que uno lleva, que se puede deber a eso, a no incluir tantos alimentos que contengan hierro, o también se puede deber a una falla en la absorción, que puede estar vinculado con otras enfermedades que alteren un poco el tracto gastrointestinal, como la celiaquía, la enfermedad de Crohn, entre otras. También esta anemia se puede dar por un aumento de las necesidades, tal vez en las mujeres embarazadas al tener
criar otra vida, suele pasar bueno, que tengan anemia ferropénica porque aumenta el requerimiento y por lo tanto es importante en esa etapa considerar aumentar los aportes de hierro. Y también en otras dos etapas muy importantes es en la infancia y en la adolescencia. Por lo tanto, las necesidades de hierro no van a ser las mismas que para las personas adultas y se van a requerir más cantidad. Y otra de las causas puede ser por pérdidas crónicas de sangre, ya sea en algún accidente o por alguna parasitosis intestinal, por alguna operación. También puede pasar bueno, que según la menstruación de las mujeres, tal vez hay algunos casos donde se da mayor la pérdida de sangre y eso también puede influir en esta anemia. Bueno, también además del hierro, hay otros micronutrientes como la vitamina B12 o la vitamina B9, que cuando también su aporte es bajo, puede generar anemia y esta anemia se la llama megaloblástica. Eh, por lo tanto, también dentro de las causas de esta anemia megaloblástica está la dietética y se vincula con, bueno, con niveles bajos de B12 o de B9 o fallas en su absorción que se pueden dar por ciertas enfermedades. También se puede dar por cirugías gástricas, pensando un poco en alguien que se haya hecho el bypass gástrico. Por ahí se corta parte bueno, tal vez en algún tipo de cáncer, cuando se corta alguna masa de un órgano, eso influye en la absorción de las vitaminas y también puede ser una causa. Eh, por lo tanto, también se tiene que tener en cuenta, bueno, no solo el hierro, que por ahí, eso sí me importaba mencionar, que por ahí uno cuando habla de anemia piensa exclusivamente en el hierro y en realidad también se puede dar por un aporte bajo de B12 y y de B9, así que bueno, está bueno considerarlo también. Bueno, y en cuanto a los signos y síntomas de la anemia, podríamos decir que generalmente se desarrollan de manera lenta durante años o meses, no es algo que se da rápidamente, sino que es algo más crónico, y que estos signos y síntomas empeoran en la medida que pasa el tiempo y no se trata la anemia. Pero bueno, además está de decir que estos síntomas son más generales, no es que todas las personas con anemia lo tienen, pero bueno, se da un patrón. Dentro de los síntomas más comunes, uno de ellos es la fatiga, este cansancio constante a pesar de que uno duerma bien, coma bien, descanse. Si uno sigue teniendo un cansancio crónico, bueno, es un signo para ir a hacerse un chequeo médico o un análisis de sangre. Otro de los síntomas es la debilidad muscular, la falta de aire en algunos casos, y como signos, la piel pálida o amarillenta también suele ser un indicador de anemia y la pérdida de peso, aunque no siempre se da. Por lo tanto, hay que estar atento pensando en esto, ¿no? Que los glóbulos rojos van a transportar oxígeno, por lo tanto, si tenemos menos glóbulos rojos, vamos a tener menos transporte de oxígeno, por lo tanto, nuestras actividades diarias se van a ver perjudicadas y aún más si pensamos en alguien que hace actividad física. Bueno, considerando estas anemias por carencia vinculadas al déficit de hierro de B9 y de B12, eh, se recomiendan ciertos alimentos, o sea, el consumo de ciertos alimentos fuentes que pueden mejorar ese perfil, que no va a ser
bueno, que esta mejora no es que va a ser en la semana, sino que va a llevar un proceso, por lo tanto seguramente se tendrán que hacer análisis de sangre más cercano, más rutinarios, por decirlo así. Pero es importante bueno, que se incluyan alimentos, en caso de que sea por carencia, fuentes de estas vitaminas y de hierro. Podríamos nombrar como alimentos fuentes de la B12 a las carnes, principalmente la carne de vaca, también el pescado, el hígado tiene mucho hierro, también muchos alimentos fortificados que si bien no poseen hierro como alimento en sí, sí están fortificados. Eh, También el huevo, los lácteos como la leche, el yogur, el queso, eso. Y bueno, como verán, son todos alimentos de origen animal, por lo tanto, una persona que lleve a cabo una dieta vegana o vegetariana va a tener que suplementarse en cualquier caso, sea tenga anemia o no, debido a que los alimentos no tienen cantidades significativas de B12, los alimentos de origen vegetal. Bueno, y pensando un poco en la B9, en el folato, la vitamina, podríamos nombrar también al hígado como alimento fuente, a los riñones también, a cualquier grano de cereal va a tener B9. La harina está enriquecida con B9, la harina de trigo. eh, Hay varios alimentos también enriquecidos con B9. También las verduras de hoja verde, tales como la espinaca, la acelga, la lechuga, también las hojas de remolacha, tienen B9. Los cítricos, por decir el limón, la naranja, la mandarina, la banana también son otros alimentos fuentes. Y pensando un poco en el hierro, ahí podemos encontrar la morcilla, también el hígado, el riñón, también a cereales integrales enriquecidos, eh, al pan, también los vegetales de hojas verde oscuro, como mencioné antes, los frutos secos, también son alimentos que van a contener cantidades significativas de hierro, los porotos blancos también. Bueno, pensando en los alimentos fuentes de la vitamina B12, me parece importante remarcar bueno, que esta vitamina es de origen microbiano, es decir, que es producida por microorganismos que se encuentran más en la tierra y que luego los animales comen, pastan y la incorporan. No es que es del mismo animal. Por lo tanto, surge esta pregunta de, bueno, si comer carne te asegura un consumo adecuado de B12, por ahí habría que pensar que la alimentación cambió mucho y que ahora las vacas que tal vez antes tenían un espacio grande para pastar, para pastorear y comer y moverse, ahora bueno, se las encierra y tienen pequeña superficie. Por lo tanto, eso no asegura de que tengan un correcto aporte de B12 y muchas veces a las vacas se les suplementa con esta vitamina. Y me parecía importante mencionarlo ya que muchas veces a las personas que son vegetarianas o veganas se las deslegitima debido a que tienen que suplementarse con B12, pero la realidad es que los animales no es que tienen esta B12, sino que también la introducen desde, bueno, pastando, comiendo cosas de la tierra. Bueno, y pasando un poco a lo concreto, algunas estrategias nutricionales que se hacen para mejorar, aumentar en realidad el consumo de hierro y mejorar su absorción, tienen que ver con evitar algunos alimentos y nutrientes que impiden esta correcta absorción. Eh, por ejemplo, el café y el mate tienen ciertos compuestos
que pueden competir con el hierro a la hora de su absorción, o también puede afectar en su absorción, ya que el café y el mate suelen estimular el tránsito gastrointestinal, por lo tanto hay personas bueno, que son más sensibles a esas señales y tienen que ir rápido al baño y eso también puede influir en la absorción de hierro. Por lo tanto, se recomienda no consumir ni mate ni café cerca de las comidas principales, ya que puede interferir en su absorción. También se recomienda acompañar las comidas con alimentos ricos en vitamina C, como los cítricos, como el limón, la naranja, el pomelo, ya que la vitamina C facilita la absorción de hierro. Por lo tanto, muchas veces cuando se comen lentejas u otro alimento, se le suele echar un poco de jugo de limón o tal vez se suele acompañar con una fruta, alguna merienda o desayuno, una fruta cítrica y eso facilita un poco la absorción. Y también está bueno considerar de que el hierro y el calcio compiten en su absorción, por lo tanto, cuando uno quiere priorizar el consumo de hierro, tiene que evitar consumirlos a la par de alimentos ricos en calcio, ya que pueden competir en su absorción. Un ejemplo claro es la milanesa napolitana, que es muy rica, pero bueno, eso de combinar la carne que tiene hierro con queso que tiene más calcio, eh, limita un poco la absorción de esos nutrientes, por lo tanto se recomienda ir variando o tal vez en el desayuno priorizar el calcio, en el almuerzo el hierro o viceversa, ya que van a ser algunas estrategias que colaboren en el aumento y absorción de estos nutrientes. Bueno, como verán en la presentación, el aporte de hierro es mucho mayor en las mujeres, o sea, se requiere más, principalmente en las mujeres en edad fértil, y luego en los varones y en las mujeres que se encuentran en la menopausia se requiere menos, pero la cantidad es significativa, ya que son 10 gramos más, bueno, que es mucho para pensarlo en términos de alimentos. Y acá les traigo algunos ejemplos de ciertos alimentos y cuánto aportan de hierro. Y también me parece importante mencionar que si bien acá vemos el aporte en miligramos, la absorción no siempre es la misma de todos los alimentos. Hay alimentos que tienen mayor biodisponibilidad, es decir, que se absorben en su totalidad, y hay otros que tienen menor. Un ejemplo de ellos es la espinaca, que si bien ahí vemos que una taza de espinaca cocida aporta 6,4 miligramos de hierro, que es una cantidad significativa, no siempre se absorbe todo eso, ya que también la espinaca tiene otro compuesto, que son los oxalatos, no hace falta que lo sepan, que bueno, que también impide que sea absorbido en su totalidad en nuestro intestino. Por eso me parece importante remarcar, porque tal vez vemos imágenes en las redes o en otra página que vemos que el aporte en miligramos de los alimentos es muy alto en hierro o en otro nutriente, pero en realidad esos alimentos no se absorben en su totalidad y bueno, depende mucho de su nivel de biodisponibilidad. Y bueno, considerando que en la filmina anterior le quedaron algunos ejemplos de alimentos y de aporte, les propongo para la próxima clase que va a ser en vivo, que puedan pensar en al menos un ejemplo de desayuno o un ejemplo de merienda que sea rica en hierro
y que bueno, seguramente en la próxima clase vamos a escucharlos y bueno, vamos a trabajar un poco con eso. Bueno, hasta acá ha sido todo. Espero que puedan ir leyendo el material. Cualquier duda pueden consultar. También si hay otras preguntas o aportes. Bueno, cuando tengamos la clase en vivo, vamos a hablar un poco más del hierro y de la anemia.